Gracias, buenos días, ¿cómo están? Pues es un gusto para mí nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes y en medio de este estudio de la carta a los Gálatas. Y ahí donde estás te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de alabar y adorarte a través de la música y el canto, y ahora, Señor, también de meditar en tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a exponer este tema y también que tú nos ayudes a comprender esta verdad para que la podamos aplicar en nuestro día a día. Sé tú con nosotros, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Pues para entrar con el tema de esta mañana, tarde ya, algunos de ustedes recordarán, o a ver si alguien se acuerda más bien, ¿en qué serie de televisión, ya de algunos años atrás, aparecía un teléfono rojo para hacer unas llamadas muy importantes? Estoy hablando de un superhéroe muy famoso, Batman. Alguien de ustedes tal vez podrá recordar, Batman tenía ahí un par de teléfonos, uno estaba ahí en la Baticueva, y este teléfono se ocupaba para tener una conversación directa con el comisionado. Él podía recibir llamadas directas de la policía y él en consecuencia también tenía una línea directa con la policía. Y obviamente recibía pues llamados, ¿no?, a atender cosas muy importantes, misiones que tenían que cumplir, de cosas que se le iban a requerir. Pero se sabía que si ese teléfono sonaba era porque era importante y venía de alguien importante, esta línea directa. Obviamente hoy no voy a platicarles más de Batman, aunque sí es mi superhéroe favorito, pero hoy vamos a hablar del llamado de parte de Dios y esta comunicación que tenemos de forma directa con Él a través de su palabra, pero también jugando un poco con la palabra. El llamado puede ser la acción de Dios hacia nosotros, pero también puede ser el sujeto que está recibiendo esa acción. Entonces puede ser esa llamada telefónica, pero también puede ser cuando te toca a ti acudir a ese llamado. Y pues como estamos estudiando en el libro de los Gálatas, lo vamos a ver en la vida de Pablo. Yo lo que te quisiera preguntar en este caso es si tú tienes claro el llamado de Dios para tu vida, si tú sabes a lo que Él te ha llamado o a lo que Él nos ha llamado. Y si no lo tienes del todo claro, yo espero que hoy, con el ejemplo que vamos a ver aquí de Pablo, pues pueda haber algunas cosas que se puedan clarificar. Al menos tal vez no en la plena extensión de la palabra, pero sí algunos elementos muy importantes de lo que Dios nos ha llamado. Como leíamos, estamos ahí en Gálatas capítulo 1, verso 11. Voy a leer el 11 y el 12 y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hace 15 días, cuando compartí con ustedes la primer porción, el primer pasaje de Gálatas capítulo 1, hacíamos mucho énfasis en este punto, de que Pablo va a enfatizar que este evangelio no es de hombres,
no lo recibió de parte de hombres, sino que lo recibió de parte de Jesucristo. Y aquí vamos a resaltar 3 palabras muy importantes. La primera, que es la de evangelion, que ya hemos estudiado en muchas ocasiones, que se traduce como evangelio o las buenas nuevas. Vamos a ver también la palabra que se traduce aquí como recibir, que es una palabra un poco más compleja para lambano, que puede ser recibir algo que es transmitido. Y vamos a ver la palabra que se traduce en la Reina Valera como que lo aprendió, pero realmente es que fue enseñado, que al final del día, pues algo que es enseñado, pues debe ser aprendido. Entonces aparecen aquí 3 elementos muy importantes en estos 2 primeros versículos. Ahora, solo como para recordar, pues sabemos bien que cuando hablamos del Evangelio, pues es la buena nueva, es el anuncio de la paz que fue lograda por el Hijo de Dios, quien se hizo carne, padeció, fue resucitado por el Espíritu Santo para salvación nuestra. Sabemos muy bien que estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Pero luego aparecen estos 2 verbos de manera muy interesante y voy a estar utilizando, así como lo hice hace 15 días, el comentario de Martín Lutero en varias ocasiones en esta enseñanza. Y Martín Lutero dice algo muy interesante sobre estos 2 verbos. Dice, San Jerónimo distingue aquí entre recibir y aprender de la siguiente manera. Recibe el Evangelio aquel que es llevado a un primer contacto con él e inducido a creer en él. En cambio, aprende el Evangelio aquel que llega a comprender con entera claridad lo que el Evangelio presenta. Eso lo entendió así. Recibe el que comienza a conocer el Evangelio, aprende el que avanza en este conocimiento. Porque una cosa entonces va a ser recibirlo y otra cosa va a ser aprenderlo. Hay gente que ni siquiera lo recibe. Hay gente que lo recibe, pero no necesariamente lo aprende. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante que Pablo enfatiza esto. Yo lo recibí, pero además lo aprendí. Lutero sigue y comenta lo siguiente. Mi evangelio no lo recibí de un hombre, ni por la instrucción que alguien me haya impartido, ni me fue transmitido por alguno, pero tampoco lo aprendí de mí mismo, ni lo hallé o busqué mediante mi esfuerzo personal, antes bien lo recibí de Dios solo por revelación de Cristo y lo aprendí porque Él mismo fue mi maestro. Esta sería como la versión de Martín Lutero. Esa sería la forma en la que él pondría estos 2 versículos. Lo que en opinión de San Jerónimo ocurrió cuando Pablo oyó la voz de Cristo en aquel viaje que hizo a Damasco. Hechos capítulo 9, que ya estudiamos y que tiene que ver con ese momento de la conversión de Saulo, Pablo, que hoy vamos a resaltar algunas cosas que sucedieron ese día o en esa ocasión. Y aquí lo primero que te quisiera preguntar es si tú has recibido y aprendido el Evangelio de Cristo. Esa sería la primera pregunta, si lo hemos recibido y si hemos aprendido el Evangelio de Cristo. Ahora, voy a volver a leer, pero ahora vamos a resaltar otras palabras. Algo que también es muy importante que Pablo va a enfatizar aquí, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Acuérdense que eso es un énfasis que él va a hacer. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y algo que sucede, que también Martín Lutero resalta, dice lo siguiente, el mismo San Jerónimo observa en conexión con esto que Cristo fue proclamado por Pablo como Dios. Porque si Pablo recibió su evangelio no de un hombre, sino por Cristo, ello significa que Cristo es más que un hombre. Entonces es muy interesante que en un par de versículos nos está diciendo cosas muy, muy importantes del evangelio. Y de Cristo en este caso. Que Cristo es mucho más que un hombre, que Cristo es Dios. ¿No? Seguimos leyendo, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y esta palabra que aparece al final de asolar,
es la palabra en el griego que se puede traducir como destruir o aniquilar. De hecho, en la Nueva Versión Internacional lo pone de la siguiente manera: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Ese era el propósito que Pablo tenía antes de su conversión. Si ustedes recuerdan lo que sucede previo a la conversión de Saulo, y hacemos un breve recuento de lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 8, verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, acuérdate, estaba intentando destruirla, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y hay veces que se nos olvida lo que estaba ocurriendo en estos momentos de persecución. O sea, imagínense que aquí en Tecamachalco te tuvieran bien ubicado dónde vivías o dónde vives, y que tal cual como dice la escritura, llegaba un par de personas y te arrastraban de tu casa para llevarte a prisión. Eso es algo que tal vez ya no visualizamos porque hoy tenemos la libertad de estar reunidos aquí. O que ahorita aquí cayera una redada, órale, todos los que están aquí arrastrados a la prisión más cercana. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Si recordamos también lo que ocurre en Hechos capítulo 9, verso 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo enfatiza aquí Lucas a este Pablo que hasta respiraba o sea, era como parte ya de su día a día, de su ADN, de su manera de vivir? Eso es lo que estaba respirando todo el tiempo. ¿Cómo ir contra los cristianos? Regresamos a Gálatas capítulo 1, ahora leemos en el verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿No? Entonces no nada más hace referencia a la persecución de la iglesia o de los cristianos, sino también a su celo que tenía como judío. Y eso también lo podemos recordar, ya lo estudiamos en Hechos capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es un Pablo que estaba apegado a las prácticas del judaísmo. Y hay que recordar que el judaísmo no nada más se tiene que entender como una nacionalidad, como un pueblo, sino también como una religión. Y algunas cosas que hay que recordar de las prácticas de los judíos son las siguientes. Para ser judío, una persona debía ser descendiente de Abraham, o tiene que ser descendiente de Abraham. Un judío fiel se iba a pegar a las leyes judías. Los judíos pensaban que todos los gentiles eran paganos. Los judíos evitaban a los gentiles porque creían que un contacto con ellos acarrearía corrupción espiritual. Muchos judíos tenían dificultad de aceptar que el mensaje de Dios era para judíos y gentiles por igual. Y algunos judíos pensaban que los gentiles tenían que ser judíos antes de que llegaran a ser cristianos. Por eso también hoy día todavía hay algunos que practican o son judaizantes porque piensan que tienen que ser judíos antes de ser cristianos. Esto lo siguen teniendo algunas personas. Entonces, esto es en grandes rasgos lo que ocurría en el pensamiento de los judíos. Y Pablo dice, si yo fui algo, yo era uno de estos. Yo era una de estas personas que tenía esto bien en claro. La Biblia de Estudio Diario Vivir dice, Pablo llegó a ser uno de los más grandes religiosos judíos de su tiempo, cumplidor escrupuloso de la ley, celoso perseguidor de los cristianos. Antes de su conversión fue aún mucho más celoso guardador de la ley que los mismos judaizantes. Él había superado a sus contemporáneos en conocimientos y prácticas religiosas,
había sido sincero en su celo, pero estaba equivocado. Cuando se encontró con Jesús, su vida cambió y ahora canaliza todas sus energías en la edificación de las iglesias cristianas. Y por eso en otra de sus cartas, como lo es Filipenses 3, que lo conocemos muy bien, pues Pablo hace referencia a esta antigua manera de vivir, pero dice, ¿sabes qué? Esto ya no es tan importante. Y ustedes pueden recordar este pasaje de Filipenses 3, 4 al 11, que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Es decir, tengo todas las palomitas para que digan que fui o que soy el mejor judío. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El pasaje sigue. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, lo que antes era de lo más importante y de lo que se podría jactar por ser este hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, dice eso ya no es importante. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Martín Lutero dice lo siguiente, Pablo quiere unir también un segundo propósito. No solamente resaltar este apartado de que esto era lo que él era antes. Dice, mediante su ejemplo personal, apartar a los gálatas de su confianza en la ley. El oír la historia de Pablo debe servirles de advertencia y al mismo tiempo de estímulo. Si Pablo, un tan descollante seguidor de la ley, que tenía muchos más títulos para gloriarse en la ley y hallar aspectos recomendables en su propia persona, si él, no obstante, tiene todo esto por basura y lo dejó atrás, cuánto más nosotros que estamos en la gracia debemos cuidarnos de no sufrir una recaída en la ley. Entonces dice Martín Lutero, también les está dando una lección al hacer este comparativo de lo que era antes, no nada más como perseguidor de la iglesia, sino por su celo con respecto a la ley. Y acuérdense el pasaje que se estudió la semana pasada de asegurarse que estaban apegados al evangelio correcto, al evangelio verdadero. Martín Lutero continúa en su explicación y dice, si el apóstol condena esta conducta tan excelente que observó cuando aún era judío y su justicia conforme a las exigencias de la ley y las condena hasta el extremo de llamarlas basura y pérdida, ¿qué pretexto esgrimirán los que predican una capacidad natural del hombre y ponderan las obras morales? Por esto quitan de encima de los hombres el temor de Dios y los inducen a mecerse en una falsa seguridad con su charlatanería acerca de sus obras morales son buenas. Ahora, recuerda el contexto en el que Martín Lutero está diciendo estas cosas. Vaya valentía que tenía Martín Lutero para hablar de esta manera en el contexto en el que lo estaba haciendo. Porque tienes que recordar, y hoy día todavía se sigue enseñando, que las obras también son para salvación. Y en el contexto en el que Martín Lutero está diciendo esto es una charlatanería, justo tiene que ver con eso. A ver, no es por tus obras, no es por lo que hagas o dejes de hacer. Eso es una charlatanería, dice Martín Lutero. Y dice ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué pretexto? Si Pablo se está poniendo como ejemplo de decir, yo he dejado todo esto como basura y se podría alzar el cuello y decir, chéquense quién soy yo, ¿qué pretexto me van a presentar cuando se sigue enseñando esto? Ahora bien,
probablemente nosotros ya no nos encontramos en ese contexto de lo que tal vez en algún momento alguna institución te enseñó o lo que tú en algún momento creíste. Me atrevo a decir que todos los que estamos acá creemos que salvación es por fe y por gracia, no por obras. Pero ¿sabes algo? De repente podemos poner un poco de nuestra seguridad en que estamos cumpliendo lo que Dios dice, en que estamos realizando buenas obras. Entonces nos podríamos preguntar a nosotros mismos si nuestra seguridad está en ese cumplimiento de los deberes, de las buenas obras, o si nuestra seguridad sigue estando en la gracia y en la misericordia de Dios, que es lo que está resaltando aquí Pablo, ¿no? Todo eso para mí ya es basura, no sirve, y me apego a este conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora nos podríamos preguntar también cómo es posible, porque tal vez algunos podrían cuestionar esto, ¿cómo es posible que un perseguidor y destructor de la iglesia se haya convertido para unirse a ella, ¿no? En este gran contraste de un Pablo persiguiendo, encarcelando gente para destruir a la iglesia, ahora es parte de esta iglesia y además está edificándola. El comentario bíblico Mundo Hispano dice: notemos en los versículos 13 y 14 el énfasis de la primera persona. El apóstol comenta lo que era antes de su conversión, lo que acabamos de leer en estos versículos. Él era una persona que quería agradar a Dios en su religión. En los versículos 15 y 16, ahora el enfoque está en lo que Dios ha hecho por él. Así que vamos a leer versos 15 y 16. La primera parte del 16 le voy a poner ahí una pausa, pero dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y acuérdate, acaba de hacer el énfasis que él era judío de judíos, es decir, él no iba a tener nada que ver con los gentiles. Y este verbo agradar en el griego se puede traducir como tener a bien, deleitarse. Dios tuvo a bien, Dios se deleitó para hacer varias cosas con Pablo. Martín Lutero dice: fíjate en lo agradecida y sincera que es la forma como Pablo confiesa la gracia divina. El Hijo de Dios me ha sido revelado. Dice: no porque yo haya estado tan adelantado en esa justicia conforme a la ley paterna, ni tampoco por algún mérito que había en mí, sino porque le agradó a Dios que así ocurriera. Dios obró así exclusivamente por su beneplácito, sin que contaran para nada los méritos míos. Él me apartó para este destino antes de que yo naciera y me preparó para ello en el vientre de mi madre. Después me llamó también por su gracia. Todo esto lo hizo para que os deis perfecta cuenta de que la fe y el conocimiento de Cristo no me llegaron de la ley, sino de la gracia de Dios, que me predestinó y me llamó. Otro comentario dice: lo que Dios hizo en Pablo fue por su propio deleite. En el caso de Pablo, Dios se agradó de escogerlo como instrumento para su servicio. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿qué fue lo que Dios hizo por Pablo? Al menos en estos versículos, ¿qué fue lo que Dios hizo por Pablo? Y yo quiero resaltar tres cosas que Dios hizo por Pablo. Hay tres cosas que claramente vemos aquí que Dios hizo por Pablo, y ojalá que hayas una conexión también con tu propia vida. De acuerdo al versículo 15, lo primero que Dios hizo es que lo apartó desde el vientre de su madre. Dios apartó a Pablo desde el vientre de su madre y lo apartó para un propósito especial. Y si me acompañas ahí en tus Biblias, porque no lo voy a poner en pantalla, solo como un recordatorio, Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2.
Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Dios había apartado a Pablo para una obra. Y en Romanos capítulo 1, verso 1, así comienza esta carta Pablo diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces Dios lo apartó para un propósito especial y el ser apartado es un hecho de Dios para un servicio. Hay algo que va a solicitar Dios de tu parte en este llamado. Segunda cosa que Dios hizo por Pablo. Dios lo llamó cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. O sea, él estaba en medio de una persecución, si tú te acuerdas en Hechos capítulo 9, está en medio de una persecución y ahí lo llama a Dios. Y Dios lo llama a salvación por su gracia, pero no solo eso, la gracia es la base del amor de Dios hacia Pablo. Y quiero que me acompañes ahí a Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9. Efesios capítulo 2, versos 5 al 9, para que enfaticemos que no es que Pablo ya estuviera en la mejor condición, no es que Pablo ya estaba en el instituto bíblico o en el seminario o ya estaba enseñando en parvulitos o en los niños, no. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en medio de la situación horrible en la que se encontraba, ahí lo alcanza Dios y lo llama salvación. Y la tercera cosa, no nada más es que hay un llamado a salvación, sino ahora lo comisiona para predicar el evangelio entre los gentiles. Y Pablo recibe ese llamado de predicar el evangelio, y lo vemos también en ese mismo pasaje de Hechos capítulo 9, famoso pasaje de la conversión de Saulo. Y en los versos 15 al 16 dice, cuando está hablando con Ananías, Dios, dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y obviamente a lo largo de los hechos ya vimos todo lo que hizo Pablo, compartiendo el evangelio a los gentiles, a los reyes, a las autoridades, y que obviamente hubo padecimiento. Pero entonces ese llamado de salvación también va acompañado de un llamamiento a servir. Van de la mano. Pablo es apartado, Pablo es llamado a salvación, pero no solo eso, Pablo es llamado a compartir del evangelio, a servirle a Dios. El comentario bíblico Mundo Hispano dice, estas tres verdades están marcadas en cada uno de los hijos de Dios. Esto no nada más fue para Pablo, esto es para ti y esto es para mí. Nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestras madres para un trabajo específico en la grey de Dios. Nacimos con talentos, personalidades diferentes, con el propósito de algún día servir a Dios. Después fuimos llamados para ser salvos. En nuestra salvación, el Espíritu Santo nos da dones espirituales para edificar su iglesia. La salvación tiene el propósito de proclamar a Cristo a otros. Como Pablo, nosotros también somos muy especiales a los ojos de Dios y también tenemos un propósito en este mundo. Probablemente no todos van a predicar desde un púlpito, pero todos podemos comunicar el mensaje del evangelio. Probablemente no todos son buenos dándole clase a los niños, algunos sí, otros no. Hay N cantidad de cosas que se pueden hacer en esta grey de Dios. Pero todos podemos aplicar estas tres verdades en nuestras vidas.
La Biblia de Estudio del Diario Vivir dice: Dios lo conoce a usted íntimamente y decidió escogerlo para que sea de Él antes de que naciera. Él quiere que se mantenga cerca de Él y que cumpla con la tarea que le ha encomendado. Y entonces aquí podemos preguntarnos algunas cosas. ¿Tú crees que has sido apartado o apartada por Dios para un propósito? Yo espero que la respuesta sea sí. Sí, yo creo que Dios me ha apartado para un propósito. ¿Tú crees que has sido llamado a salvación? Yo también espero que la respuesta es sí. He sido llamado a salvación. Creo que por algo estamos en este lugar. Y no solo eso, ¿tú crees que has sido llamado a servirle a Dios? Yo también esperaría que la respuesta fuera que sí. En el apartado anterior, en el comentario anterior decía: cada quien en su personalidad y cada quien con los dones que Dios les ha dado, ¿no? Ahorita en el camino de Puebla para acá veníamos platicando con nuestras hijas sobre los dones que podemos ver en ellas, algunos dones que son muy naturales, y algunos dones que tal vez se tienen que ejercitar un poco más, pero al final del día, independientemente de esos dones, pues hay que ponerlos a trabajar. Seguimos leyendo, verso 16, la segunda parte dice: y no consulté enseguida con carne y sangre. Y de repente esto puede estar, algunos estudiosos tienen ciertas interpretaciones del pasaje. Yo me quedo con algo muy sencillo, como es lo que dice la Nueva Versión Internacional: no consulté con nadie. Porque Pablo va a hacer énfasis nuevamente en que este evangelio no es de hombres, que este evangelio que él ha recibido es de parte de Jesucristo, es por revelación de Jesucristo. Entonces no consulté con nadie, ni subí a Jerusalén, versículo 17, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y aquí cuando entendemos Gálatas a la luz de lo que hemos estudiado en Hechos, puede generar ciertos conflictos, porque aquí van a aparecer algunos lugares que en un sentido cronológico, como lo estuvimos estudiando en Hechos, a veces dices: ah, caray, ¿y esto dónde ocurrió? Mira, el comentario bíblico Mundo Hispano dice: los eruditos han luchado con la cronología de la vida de Pablo después de su conversión. ¿Cuánto tiempo pasó en Damasco antes de partir para Arabia? No está muy claro. Ni tampoco los detalles de su ministerio antes de subir a Jerusalén. Ni tampoco sabemos si este viaje era el relacionado con lo que llamamos el Concilio de Jerusalén o si fue otro viaje posterior. Lo cierto es que Pablo estaba activo en testificar la conversión y la transformación que había venido como consecuencia. El comentario continúa y dice: después de su conversión, Pablo fue a Arabia. Eso es lo que nos dice aquí el versículo 17. Que aquí puede ser el desierto cerca de Damasco, que era parte de Arabia. El punto entonces es que el apóstol no consultó a los apóstoles ni fue a Jerusalén, sino que fue al desierto probablemente a estudiar y pensar en su experiencia. También fue al desierto a conocer más acerca del evangelio que se le había encomendado. Lucas en los Hechos no menciona esta época en el desierto porque era una etapa de crecimiento espiritual del apóstol y no tanto de sus viajes misioneros. Después de un tiempo, Pablo regresó a Damasco. Algunos incluso opinan, por los versículos que vamos a leer a continuación, que se apartó hasta por 3 años. Otros opinan que más bien esta lectura que a continuación vamos a hacer es que esos 3 años ocurren posterior a esta estadía en Arabia. Pero el punto que yo quiero dejarles es lo que decíamos hace rato. Me voy a regresar un poco en la pantalla, que dice: Pablo estaba activo en testificar de la conversión y la transformación que había venido. Eso es lo más importante que tenemos que enfatizar aquí, más allá de pelearnos con la cronología y por qué aquí, por qué allá, o si sí es aquí o si no es acá. Y si seguimos leyendo, el verso 17 dice: ni subí a Jerusalén a
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y volví de nuevo a Damasco. Y aquí tenemos que recordar nuevamente lo que ya estudiamos en Hechos. En Hechos capítulo 9, en esta conversión de Pablo, en los versos 19 al 22, dice lo siguiente: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Esto es después de que Pablo recibe el llamado de parte de Jesucristo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí nuevamente en este episodio de Gálatas, Pablo vuelve a hacer una referencia a cosas que ocurrieron durante su conversión. Y Martín Lutero dice: Pablo, en su afán de demostrar que él llevó a los Gálatas enseñanzas basadas en revelaciones de parte de Dios, insiste en que no discutió primeramente su revelación con hombre alguno, sino que una vez recibida la revelación, de inmediato comenzó a predicar a Jesús. El pasaje debería leerse así: de inmediato comencé a predicar o a anunciar el evangelio del Hijo de Dios sin consultar previamente a los hombres. Pablo sigue haciendo ese énfasis. Y lo vemos nuevamente en los versículos que siguen. Ahora en el verso 18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Según la Biblia de Estudio Diario Vivir, esta fue la primera visita de Pablo a Jerusalén ya como cristiano. Ahora sí ya está haciendo una visita de otra manera, no para ir a perseguir a los cristianos, sino ahora él ya en su rol también como cristiano. Y no solo eso, si recordamos también lo que dice Hechos capítulo 9, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, cuando leemos Hechos capítulo 9 y lo conectamos con lo que estamos estudiando en Gálatas, cuando se hace referencia a estos apóstoles a los que Bernabé se lo traen, muy probablemente no estaban los 11 o los 12. Todo indica que solamente se encontraban Pedro y Jacobo y tal vez algunos otros que ya no eran parte de esos 11 o de esos 12. Y la razón es la siguiente: en el verso 18 de Gálatas dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y más adelante en el verso 19 vamos a leer que también estaba ahí Jacobo, el hermano de Jesús. Algunos se preguntan por qué era necesario que Pablo viera a Pedro. Y este verbo que aparece aquí me gusta mucho porque no es la acción de ver nada más. No tiene que ver con este sentido de la vista. Esta traducción que tenemos de para ver a Pedro, ese verbo realmente es consultar, examinar, investigar, obtener conocimiento de una visita. Tiene que ver mucho más allá de solamente la acción de ver o de observar. Y algunos se preguntan, pues, ¿por qué era necesario que Pablo viera a Pedro? Algunos de repente llegaban a opinar, pues es que de seguro tenía que aprender de Pedro. Pero en la conexión que estamos haciendo, Pablo nunca recibe el evangelio de hombres, sino por revelación directa de
de Jesucristo y de forma inmediata ya estaba predicando. El comentario Mundo Hispano dice, su visita no fue para recibir el evangelio de Pedro, porque este evento se llevó a cabo después de 3 años y ya Pablo estaba predicando después de su conversión. Pablo tampoco fue a Jerusalén porque tuviera dudas en cuanto a su evangelio o para recibir la aprobación apostólica. El apóstol fue a Jerusalén para conocer a Pedro, que era el principal orador entre los apóstoles, y vemos aquí a 2 grandes hombres con ministerios diferentes, pero con un mismo evangelio y un mismo propósito. Pablo decide ver a Pedro para tener compañerismo y para saber más acerca de la vida de Jesús cuando estaba con los apóstoles en la tierra. Y además se hace un énfasis de que solo estuvo 15 días. Solo estuvo 15 días ahí con Pedro. En el verso 19 dice, y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es el famoso Santiago. Aquí está con uno de los hermanos de Jesús que en su momento lo negaba, se burlaba de Jesús, pero que después lo vamos a ver como uno de los líderes importantes en Jerusalén. Y en este primer viaje, Pablo vio a Pedro y a Jacobo, quienes eran considerados apóstoles, y estos 2 siervos forman la palabra plural que ya mencionamos en Hechos capítulo 9, verso 27. Y probablemente otros más, pero la razón por la cual es probable que no estuvieran ahí los demás, de acuerdo a Martín Lutero también, es que los demás habían sido dispersados en otras partes para estar predicando el evangelio. Porque acuérdate que al menos aquí ya pasaron 3 años de la conversión de Pablo. ¿Okay? Entonces ha pasado mucho en estos 3 años que no tenemos total certeza de qué es lo que ha ocurrido. Verso 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. En la Nueva Versión Internacional dice, Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Y aquí Pablo está haciendo alusión a lo que se conoce como, él está haciendo una especie de juramento. Los juramentos los vimos desde el Antiguo Testamento, o sea, la gente juraba. Tal vez tú te acuerdas algunos pasajes que la gente juraba por el templo, otros juraban por cosas que estaban dentro del templo, otros juraban directamente por Dios y habían malas prácticas detrás de los juramentos. Pero el juramento al final del día es esta apelación ante Dios de que Él sea testigo de la verdad o de la promesa que se está haciendo. Y los apóstoles reconocían esa legalidad de los juramentos, quienes ponían a Dios de testigo de lo que decían era verdad. Ahora, en el caso de Pablo, acuérdate que ha estado siendo cuestionado de quién es él. Por eso Pablo empieza poniendo sus credenciales de quién es él como apóstol y de dónde ha recibido el mensaje que está presentando. Y entonces por eso en esta defensa el apóstol les asegura por medio de un juramento que él está diciendo la verdad. Recordemos que Pablo se está defendiendo de acusaciones falsas que fueron inventadas por los judaizantes y específicamente le está defendiendo su evangelio que no fue transmitido por medios humanos, sino que fue dado directamente por el Señor. Entonces Pablo tiene que decir, tengo a Dios como mi testigo. El verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Aquí aparecen 2 lugares más que ya fueron mencionados también en los Hechos, pero de forma muy específica, Pablo se está refiriendo a un lugar muy particular. A causa de la oposición en Jerusalén, Pablo había ido a Siria y a Cilicia, y de forma específica vamos a ver que Siria y Cilicia eran provincias en Asia Menor, y específicamente Pablo fue a Tarso, que era su tierra. Ahora llega el momento de regresar a su tierra.
ya ha estado compartiendo en diferentes lugares y ahora vamos a ir a Tarso de nuevo. En Hechos capítulo 9, verso 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Seguimos en esta conexión de lo que acaba de ocurrir después de su conversión. ¿Y por qué se nos dice que Pablo fue a Siria y a Cilicia? Porque era importante también mencionar estos lugares aquí en esta carta a los Gálatas. Bueno, lo que el apóstol insinúa al mencionar dos regiones lejanas de Jerusalén es su independencia de los apóstoles y de Jerusalén. Su ministerio estuvo totalmente separado de las regiones donde prevalecía el ministerio apostólico de Jerusalén. En otras palabras, Pablo sigue haciendo énfasis en que este evangelio que él recibió es de parte de Cristo y no de ningún hombre. El poner en este pasaje que tuvo que incluso ir a lugares muy lejanos de Jerusalén es enfatizar que él no estuvo en contacto con los apóstoles que ya estaban establecidos en Jerusalén, que su enseñanza venía directamente de quien él la había recibido. Martín Lutero dice: seguramente ha de tomarse como prueba de que ninguna parte tenía a los apóstoles por maestros, sino que por doquier él mismo actuaba como maestro. Pablo quería dejar muy claro que él también era apóstol. Y llegamos a la recta final de este pasaje. Creo que una de mis partes favoritas de este primer capítulo. Dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El comentario Mundo Hispano dice: la ausencia de Pablo de las regiones de Palestina fue tan prolongada que las iglesias de Judea no conocían a aquel hombre transformado. Ellos no habían visto a Pablo después de su conversión, pero sí oían que la misma persona que estuvo involucrada en la persecución ahora predicaba el nombre de Jesús que antes asolaba. Las iglesias de Judea glorificaban el nombre de Dios al oír esta noticia. Era un testimonio que exaltaba el poder de Dios. El punto que el apóstol quería dejar claro es que después de su gran conversión, él no había dado su testimonio alrededor de Jerusalén, excepto las visitas a esta ciudad que mencionó. Él era totalmente independiente de los apóstoles y de Jerusalén y totalmente dependiente de Cristo. Repito esta parte. Él era totalmente independiente de los apóstoles y de Jerusalén y totalmente dependiente de Cristo. Martín Lutero dice: está claro, con estas palabras, Pablo quiere decir que no solo no recibió instrucción de Pedro y los demás apóstoles, sino tampoco de otros cristianos que residían en Judea. Muy al contrario, y esto es la mejor recomendación para la doctrina de Pablo, pese a que estos cristianos no le conocían de vista, le daban no obstante el testimonio que él enseñaba la fe. Pues implantar la sola fe es la finalidad de que el apóstol tiende en toda su carta. Así pues, el testimonio autorizado de todas las iglesias les sirve de prueba de que había enseñado correctamente. En efecto, aquellas iglesias le alababan como hombre que predicaba la fe y glorificaban a Dios en él. La Nueva Versión Internacional, el versículo 24, lo pone de esta manera: y por causa mía glorificaban a Dios. Y por causa mía glorificaban a Dios. Y yo me quiero quedar con esta última parte para enfatizar una de las cosas de esta conversión de Pablo y este llamado que Pablo recibió. Y este llamado que era Pablo. La Biblia de Estudio del Diario Vivir dice: el cambio de vida
de Pablo motivó alabanzas de personas. Su nueva vida sorprendió a muchos, los que glorificaban a Dios, porque solo él pudo haber transformado a este celoso perseguidor de cristianos en un cristiano. Quizás no hayamos experimentado una transformación tan dramática como la de Pablo, pero nuestras vidas deben de glorificar a Dios cada día. Yo te quiero dejar 2 preguntas para terminar. La primera es, ¿la gente reconoce el cambio que Dios ha obrado en tu vida? Estas personas que ni siquiera les había tocado interactuar con Pablo, estas iglesias de Judea, solamente de escuchar, oye, a ver, espérate, ¿no era este el que andaba persiguiendo y tratando de destruir a la iglesia y de encarcelando a medio mundo? ¿Ahora es el que está predicando? La gente reconocía algo diferente en Pablo. Y yo me pregunto, la gente, y especialmente la gente que tal vez sabe ciertas cosas de mí, ¿puede reconocer cambio en mi vida? ¿Un antes y un después de Cristo? Y la otra que a mí me impacta muchísimo es que dice, por causa mía glorificaban a Dios. Tu testimonio produce que otros glorifiquen a Dios. Es decir, el ver lo que Dios había hecho en un Pablo hacía que la gente dijera, wow, gloria a Dios, vamos a alabarle porque este señor que antes nos perseguía y nos quería matar, ahora es uno de los nuestros y además está predicando increíblemente. Está haciendo que mucha gente crea en Dios y que se convierta. Probablemente, como decía el pasaje o el comentario anterior, probablemente no tenemos un cambio tan dramático en el que estoy seguro que ninguno de ustedes era perseguidor de la iglesia. Estoy seguro que nadie de ustedes andaba ahí tratando de matar cristianos. Espero que no, o creo que no. Pero probablemente tienes algunos testimonios que contar. Y la pregunta sería, oye, ¿tu testimonio hace que la gente le dé gracias a Dios y glorifique su nombre? ¿O tu manera de vivir hace que algunas personas, especialmente tal vez las más cercanas a nosotros, hacen que cuestionen a Dios? O se pregunten si realmente quieren ser cristianos, o se alejen de Dios. Ahora, no voy a justificar la decisión de cada persona. Cada quien vamos a dar cuentas delante de Dios. Somos responsables delante de Dios. Pero, por ejemplo, los que somos padres, somos responsables de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. A mí me gustaría que mi testimonio haga que al menos mis hijas glorifiquen a Dios. Ojalá que así sea. Y si no lo es, entonces tal vez me tengo que cuestionar el punto 1. Si Dios realmente está haciendo o ha obrado un cambio en mi vida. Y ese es parte de ese llamado que decíamos al inicio. Dios te ha llamado, te ha apartado para un propósito, empezando con el llamado a salvación. Empezando con el llamado a salvación. Y a continuación viene el llamado a servir, pero no necesariamente desde un púlpito como este, sino el llamado a servir en donde nos encontremos, empezando por nuestras casas. Señor, yo te doy gracias una vez más por la vida de Pablo. Gracias, Señor, porque aunque parece un tanto repetitivo, Pablo tenía que dejarle muy claro a la iglesia de los Gálatas que él había tenido una experiencia personal contigo, que te había conocido, que tú le habías dado indicaciones claras, que te había escuchado, que había aceptado el llamado de tu parte y que estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos y en sus posibilidades para compartir del Evangelio. Pero no solo eso, Señor, el testimonio de su conversión estaba siendo poderoso para que otras personas te creyeran y para que otras personas glorificaran tu nombre. Yo te pido, Señor, que en esta congregación puedan haber hombres y mujeres que sean o que seamos como un Pablo que recibe, que escucha tu llamado, que aprende de tu parte y que su vida se vuelve un testimonio de eso.
y que tienen claro que tienen la comisión de compartir esas buenas noticias con otras personas. Ayúdanos, Señor, comenzando en nuestra propia casa. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.